Hola, bienvenidos a la presentación titulada Introducción al análisis de datos con Minilab. Mi nombre es Uriel Padilla Ancheita y esto es por parte de la materia de estadística. Comenzamos. Hoy analizaremos el libro de Khan RM, Problem Solving and Data Analysis Using Minitab, a Clear Analysis Guide to Six Sigma Methodology. En especial los primeros tres capítulos. Como objetivo del libro es aplicar Six Sigma con Minitab de forma clara y precisa. Esto está diseñado principalmente a profesionales y estudiantes sin formación estadística avanzada, o sea, en pocas palabras, principiantes. Eh, el enfoque es el aprendizaje paso a paso con ejemplos prácticos, es decir, eh, eh, el libro presenta ejercicios hechos dentro de la misma aplicación de Minitab. Eh, ¿Cuál es el valor? La mejora de procesos, la reducción de variabilidad y decisiones basadas en datos que analizamos. Como mencionamos anteriormente, el libro se presenta en 11 capítulos. Nosotros analizaremos los primeros tres capítulos. El primer capítulo literalmente es una introducción de todo lo que va a venir de delante de los capítulos. El capítulo 2 se presenta la aplicación la aplicación, en este caso Minitab, la plataforma y sus menús desplegables, así como la elaboración de gráficos. Esto con el propósito, según el autor, de familiarizarse con la aplicación. Mientras tanto, en el capítulo 3 nos muestran las estadísticas básicas que podemos ocupar dentro de la aplicación. Diferencias entre la estadística descriptiva o inferencial y el concepto de población y conjunto de muestra. Pero hasta este punto te vas a preguntar, ¿qué es Minitab? Minitab es un software estadístico especializado en el análisis de datos y mejora de procesos, ampliamente utilizado en control de calidad y producción. Permite a las empresas, instituciones educativas y profesionales analizar datos complejos de manera intuitiva. Estos datos analizan, lo podemos ver mediante los gráficos como el histograma, diagrama de dispersión, tablas, etc. Eh, También la aplicación nos permite realizar pruebas estadísticas como hipótesis, regresiones, ANOVA, entre otras. Esto con la finalidad de optimizar procesos mediante herramientas tales del Six Sigma, el control estadístico de procesos y el diseño de experimentos. El fin, recordemos, es tomar decisiones basadas en evidencias, facilitando la mejora continua en la manufactura, servicios, educación o en el área donde se requiera. El capítulo 2 nos muestra básicamente cómo es la aplicación internamente, sus componentes claves, las ventanas de sesión. Nos muestra, literalmente, Minitab es una semejanza a Excel, tanto en los componentes. Eh, en su ventana de sesión tiene igual hojas de trabajo donde se puede organizar la información. Y las diferentes menús que tiene, tales como el menú desplegable, la importación de datos, el formato de columnas, las herramientas, la elaboración de gráficos, eh, los diagramas, las herramientas de diseño, eh, y nos ayuda a generar reportes, nos ayuda con los asistentes, pero eso lo veremos más adelante. Eh, las funciones básicas tales como abrir, guardar, importar datos,
el uso de asistentes para análisis guiadas. Es decir, si somos principiantes dentro de la aplicación de Minitab, el uso de la ayuda que aparece en la ventana nos despliega tutoriales de cómo poder usar realmente la aplicación para que podamos desarrollarnos un poco más. Además, el capítulo 2 nos muestra ejercicios iniciales con gráficas, con estadísticas descriptivas útiles. La interfaz del usuario nos muestra una introducción a los componentes principales. Cuando abrimos Minitab, nos muestran la ventana de sesión, los resultados, los comandos y mensajes. También nos muestra una hoja de trabajo. Como les comentaba, es similar a Excel, donde se ingresan y manipulan estos datos. Tenemos que meter algunas fórmulas para poder manipularlos. Eh, Nos da acceso a funciones estadísticas, gráficas y de calidad. Es decir que con toda la serie de datos que metamos, podemos llegar a usar las funciones estadísticas de medidas centrales, dispersión, etcétera, etcétera. Que es útil para ese tipo de trabajos, vaya. Como podemos darnos cuenta en la imagen de abajo, eh, el ingreso y edición de datos es básicamente el copiar, pegar, eliminar, renombrar columnas, qué tipo de texto tenemos, datos numéricos, fechas y horas. Lo podemos ver aquí en la imagen. Es la parte de... Es referentemente a esta parte que estoy señalando. Donde pues podemos encontrar, les digo literalmente, prácticamente es como Excel, es similar a Excel en cómo tener los botones de guardado, de pegado, de copiado. Literalmente es lo mismo, lo que hace que sea, si conocemos algo de Excel, pues Minitab es una buena opción. Y si conocemos esos conceptos, pues podemos usar también la aplicación. Además de eso, nos permite importar y exportar datos desde archivos de Excel, CSV o base de datos en línea. Nos permite guardar proyectos y explorar resultados o gráficos. Eso lo encontramos en la ventana que dice Data, donde encontramos pues todo. Se abre ese menú, se despliega ese menú que nos permite exportar y importar archivos para que nos podamos ahorrar un poco de tiempo porque sí sería complicado subir tantos datos, una base de datos completa. Entonces es una muy buena opción, la verdad. Mm. Además, otra cosa que me pareció interesante es el uso de asistentes. Eh, Cuando nos metemos a la ventana de Assistants de Minitab, nos dan herramientas guiadas para análisis comunes. Es decir, como les comentaba, si somos principiantes dentro de la aplicación, nos enseñan los pasos estructurados con explicaciones visuales para poder realizar nosotros mismos hojas de cálculo, que es algo muy bueno, como les comentaba, si somos principiantes. Entonces, pues hasta el momento no se ve tan complicada la aplicación, ¿no? ¿Sí? Los menús. Dentro del menú Stat encontramos el acceso a las pruebas estadísticas, a las estadísticas descriptivas, a los gráficos que pertenecen a la estadística. Podemos encontrar la varianza, la variabilidad. Podemos agregar también las tablas, crear tablas, hacer gráficas, las herramientas, etcétera, etcétera. En el menú Graph podemos crear todos los diagramas que son representativos, como el histograma, el diagrama de dispersión, el diagrama de puntos, el boxplot, etcétera. Mientras tanto, en el editor eTools encontramos
eh, la personalización de gráficos y la configuración del entorno. Ah, bueno, llegamos al capítulo 3 donde hablamos prácticamente ya de estadística como tal. En el capítulo 3 vamos a ver los tipos de datos cualitativos y cuantitativos, los valores de tendencia central, los valores de dispersión, la inferencia, la distribución normal y las desviaciones, y por último el teorema del límite central. Los tipos de datos. Los tipos de datos se dividen en dos, cualitativos y cuantitativos. Los primeros, cualitativos o categóricos, representan atributos, categorías o cualidades que no se pueden medir numéricamente. Estos igual se subdividen en dos, los cualitativos nominales y ordinales. Los nominales no tienen orden, por ejemplo el color de ojos, azul, verde, café, marrón, infinidad, ¿no? Y los ordinales tienen un orden lógico. Esto es más visto como por los niveles de satisfacción de bajo, medio, alto, excelente, que tienen un orden y que pues podemos trabajar esos datos también. En cuanto a los cuantitativos o numéricos, representan cantidades que pueden medirse y expresarse con números. Estos al igual se dividen en dos, los discretos o los continuos. Los discretos son valores enteros contables. Ejemplo, número de hijo, cantidad de libros, cantidad de autos. Es decir, son aquellos valores que no podemos decir, que no se pueden llevar decimales. No podemos ver 1.5 de un libro o un hijo y medio o tengo un auto y medio, no podemos hablar. Estos se hablan en valores, tengo un libro, tengo tres hijos, tengo un auto, una moto, vaya. Cantidades que usan valores enteros. Por su parte, los continuos pueden tomar cualquier valor de rango. Por ejemplo, el peso, la temperatura, el tiempo, etcétera, etcétera. Son valores que pueden utilizar decimales y que se pueden usar también. El autor nos menciona que los datos cuantitativos son más fáciles de manejar, ya que los cualitativos, pues al no tener un orden o no tener números con que trabajar, se complican un poco más. Dentro de Minitab, el autor nos menciona que los datos que son más fáciles de utilizar son los cuantitativos. Las medidas de tendencia central, prácticamente ya las conocemos todos. Las medidas de tendencia central, la media. La media es la suma de todos los datos divididos entre el total de los mismos. Vaya, si tenemos 5 datos, se hace la sumatoria de los 5 datos y se divide entre esos mismos 5 datos. Por otra parte, la mediana es el valor central de los datos ordenados. Aquí hay como una regla. Si el conjunto tiene datos impares, el dato central es la mediana. Si el conjunto tiene datos pares, se calcula la mediana mediante la división de los datos centrales. Por eso, digamos, tenemos 10 datos. Los dos datos del centro se suman y se dividen y el resultado es la mediana. La moda, por su parte, sigue siendo el dato que más se repite del conjunto de datos. En cuanto a las medidas de dispersión, encontramos tres, que es el rango. El rango es la diferencia entre el elemento más grande y el más pequeño en el conjunto de datos. La desviación estándar nos indica cuánto se dispersan o alejan los datos respecto a la media. Cuanto mayor sea la desviación estándar, más dispersos están los datos. Cuanto menor, más concentrados alrededor del promedio. La varianza nos indica cuánto se dispersan los datos respecto a su media. Es la base para calcular la desviación estándar y entender la variabilidad de un conjunto de datos.
Mm, eh, Aquí vamos a ver ahora la diferencia entre la estadística descriptiva y la estadística inferencial. La estadística descriptiva resume y organiza datos observados. No necesariamente, no realiza inferencias ni predicciones. Los métodos más comunes, las medidas de dispersión y las de tendencia central. Además de uso de gráficos como histogramas, diagramas de caja, de pastel, de puntos, etc., etc. Por su parte, la estadística inferencial extrae conclusiones sobre una población a partir de su muestra. Usa teorías de probabilidad, los métodos comunes para llegar a la prueba de hipótesis basados en los intervalos de confianza, de regresión y correlación. Por último, hablemos del teorema del límite central. Este nos dice, si se toman muchas muestras aleatorias de una población con cualquier distribución, no necesariamente normal, la distribución de las medias muestrales se aproximará a una distribución normal a medida que el tamaño de la muestra sea suficientemente grande. Esto depende al tamaño de la muestra, que el tamaño de la muestra sea suficientemente grande. Cuanto n sea mayor o igual a 30 es una regla común, que nos permite tener una varianza poblacional finita y que las muestras sean independientes y aleatorias. Bueno, pues con esto hemos llegado al final de este video. Les agradezco mucho el verlo. Cualquier duda o comentario, adelante.